Bienvenidos a este podcast, les saluda Julio César, soy asesor financiero, creador de Desde Cero y creyente que todos podemos alcanzar la salud financiera tomando mejores decisiones con el dinero que ya tenemos. Bienvenidos a este nuevo episodio con Rumbo Financiero. Arranquemos. Hoy nos acompaña Raúl Munguía de Sin Rumbo Mountain Getaway, un emprendedor perseverante que nos trae unas cuantas lecciones para compartir. Bienvenido, Raúl. Hola Julio, un placer estar aquí contigo y pues estoy muy emocionado de compartir mi experiencia con los demás y contigo también. Excelente, Raúl. Me gustaría decirles que conocí a Raúl gracias al intercambio Wildlife de jóvenes emprendedores del gobierno de los Estados Unidos en el 2018. Pues retomando un poco allá, nuestra plática fue de verdad muy gratificante para los dos, creo yo. Ambos hemos aprendido bastante del uno al otro y desde entonces pues somos buenos amigos. Junto con los demás hondureños que fuimos allá, no se me vayan a resentir los demás. Vamos a invitarlos uno a uno al programa, así que no se preocupen. Raúl, quiero que platiquemos de este proceso que has llevado en los últimos años. Has tenido altos y bajos en la parte financiera de varios emprendimientos que has tenido y sobre todo quisiera que nos contés cómo implementaste los tips desde cero a este regreso a Honduras. Entonces, comenzando un poquito ya la dinámica de esta entrevista que te vamos a hacer, una conversación más que todo, volviendo un poco atrás a las conversaciones que tuvimos, nos has hablado de que tuviste 5 emprendimientos. Me gustaría que nos contaras sobre cómo arrancaste con tu gusanito de emprendedor hasta llegar al día de hoy a Sin Rumbo. Bueno, gracias Julio por la introducción, ¿verdad? Sí, en efecto, nos conocimos en Wildlife, fue bien interesante, una experiencia fascinante para los dos y para los demás del resto del equipo. Creo que con respecto a la pregunta puntual, cómo empecé con este deseo de ser emprendedor, tiene que ver mucho con lo que vos haces. Porque creo que hay alguna parte de nuestra vida que nosotros queremos como lograr esa libertad financiera. Ajá. O sea, yo recuerdo cuando nomás recién me gradué de la universidad, empecé a trabajar en mi carrera. Yo soy ingeniero industrial y empecé en mi carrera, me gustaba, pero había algo de lo cual no me agradaba del todo. Y eso tenía que ver con mi libertad de tiempo, libertad de horario, Sí. y también libertad financiera. O sea, yo no me miraba ahí, cuando yo entraba a la puerta de la empresa, no me miraba ahí en los próximos 5 o 10 años. Y entonces empecé a pensar qué podría hacer para lograr ese anhelo que creo que la mayoría de nosotros tenemos, o todos tal vez, una libertad financiera a cierta temprana edad. Porque obviamente ya sabemos que nuestros padres, obviamente después de los 60 años o 50 años cuando se jubilan, pues tienen un poquito más de libertad financiera y también libertad de tiempo, pero es un poquito tarde para nosotros. Y también, déjame interrumpirte un poco, es que nuestros padres, ya que los mencionaste, fueron creados en una época totalmente diferente a la de nosotros. Definitivamente. El hecho de que para ellos era, después de graduarte, tenías que ir a trabajar sí o sí a una empresa, estar 8 horas metido ahí y trabajar hasta los 60 años, jubilarte y ya. Ese es el ciclo de vida de nuestros padres. Fíjate que sí, es correcto. Eso es la forma en que nos han criado, tal vez sin mala intención, simplemente ellos lo aprendieron de esa forma. Y esa es la que la sociedad nos empuja. Pero fíjate que yo tuve una gran ventaja, yo no sé, una gran fortuna, no sé cómo explicarlo, una gran fortuna, que el primer jefe que tuve fue excelente, increíble. Tuve un jefe increíble, él era bastante joven en ese momento, tenía como 30 y pico de años más o menos, y él fue el que me recomendó leer ciertos libros. Me dice, vos estás joven, deberías de leer ciertos libros, como queriéndome cambiar un poquito la mentalidad que venía de la universidad. Yo venía recién graduado de la universidad y como todo recién graduado, pues queremos como darlo todo por la compañía y todo lo demás. Exacto. Pero tuve la fortuna que él me dio ciertos tips de vida y entre esos tips de vida incluía el ser emprendedor, empezar algo de cero. Pero en este caso fue interesante porque en la misma compañía donde trabajaba se ocupaba innovación un poquito, o sea, un proyecto nuevo. Entonces él me dio esos tips con la idea de que yo empezara algo nuevo en la planta de producción, que nunca me imaginé que eso me iba a sacar de ahí para mi estilo de vida también al final. Claro. Y entonces, cuando saliste de ahí, ¿cuál fue tu primer emprendimiento? Bueno, al salir de ahí, mi primera idea era simplemente empezar con cualquier cosa, con tal de que algo que produciera dinero y que me permitiera a mí tomar las propias decisiones.
Ok. Entonces, yo siendo ingeniero industrial, pues al salir de ahí empecé con la rama de la construcción. Ok. Pero ahí, por ejemplo, cuando decís, querés implementar algo, cualquier cosa dijiste, pero ese cualquier cosa va relacionado a no me importa si no sé hacerlo, o te ibas enfocando en como, no, yo soy bueno para esto y por eso es que empiezo a hacer este tipo de cosas. Creo que empieza por el deseo de tener más control sobre el estilo de vida que quiero vivir y sobre las decisiones de tipo administrativas que quiero tener. Por ejemplo, para no hacerlo muy largo, cuando estaba en la empresa, había un proyecto, me fue muy bien en el proyecto, pero tenía que pasar por demasiadas, ¿cómo se llama?, burocracia dentro de la compañía, bastantes gerentes, Sí. a que aprobaran el proyecto. Entonces en mi mente yo decía, si yo fuera el jefe, si yo fuera el dueño, yo creería en mi idea y lo haría. Entonces eso como me motivó a mí, decir, si salgo de la compañía y empiezo un emprendimiento, voy a tener la oportunidad de poner a prueba lo que yo sé como ingeniero industrial y como la parte administrativa, las decisiones que hay que tomar y todo lo demás. Entonces eso fue una de las cosas que más me motivó. El deseo realmente de probarme a mí mismo, de tener el buen juicio, buen criterio para empezar algo. Y en este caso empecé con la construcción porque mi papá ha venido trabajando en la construcción muchos años antes. Entonces él ya obviamente estaba retirado cuando yo empecé, pero él me dio como una luz, decir, hey, si quieres empezar con un proyecto de construcción. Y por ahí fue donde empecé. Ah, ok, perfecto. Poniéndole ahora como el toque de finanzas, ¿qué te llevó a que dijiste financieramente esto no funciona y voy a dar el siguiente paso, el siguiente emprendimiento? Porque recordemos Ok. que son 5 emprendimientos Sí, los claro. que has tenido hasta el día de hoy. Eso es lo que pasa realmente, es que a veces te cuesta llegar al punto donde estás seguro de lo que te gusta hacer. Si todos supiéramos a temprana edad qué queremos ser, Claro. la vida sería diferente, pero no es así. A veces Sí. tienes que probar una cosa, tienes que probar otra cosa. En la construcción me fue bastante bien, porque se puede ganar bien. Si ganas un proyecto en construcción, puedes ganar buen dinero. Pero hay algo que no me gustaba. Al final lo que no me gustaba de la construcción realmente es eso, no me gustaba la construcción. Me gustaba la autonomía que tenía de mi horario, todas esas cosas, pero realmente no me gustaba el ambiente. Va de andar en construcciones, andar siempre sucio, la carrera, bastante sol. Realmente no me gustaba mucho eso. Sentía que podía crecer, tal vez ganando proyectos, ganando dinero, pero no es algo que me apasionaba, por decirlo así. Sumado, obviamente, en ese entonces, por la crisis política que hubo en el 2009, eso hizo que cualquier proyecto que tuviera, pues se vino abajo por la crisis. Exacto. Ok. Avanzando un poquito más con la conversación que estamos teniendo, yo quisiera comentarte que, por ejemplo, una de las situaciones más comunes que nos encontramos como emprendedores es el hecho de vivir el día a día. Trabajamos por nuestro negocio y es duro ver al final del mes pues números rojos. Y el hecho de pensar que hasta llegamos a pensar, valga la redundancia, que si nuestro negocio vale la pena o no seguirlo, si es una buena idea o no. Y este era uno de los puntos más importantes. Recuerdo cuando lo estuvimos platicando en Wildlife, es que no mirabas la luz al final del túnel. ¿Cómo fue este proceso y cómo llevabas los números entonces? Ok, mira, eso fue una pregunta bien interesante, pero para más o menos darte el contexto, después de que termino la construcción, salgo de la ciudad y me voy a un pueblo, a Valle de Ángeles, que es actualmente donde resido. Me mudé ahí en el 2010 y entonces ahí digo, voy a empezar de cero otra vez, así como Desde cero. o sea, desde cero otra vez. Con la ventaja es que ya tenía un poquito más de experiencia en algo. Porque en la construcción, sin efecto, ya era un emprendimiento, pero de alguna forma estaba aliado con mi papá. Entonces todavía tenía como cierta sujeción a él, cosas, no tenía total autonomía. En el 2010, cuando voy a Valle de Ángeles, sí empiezo con capital propio, netamente 100% propio, y con mis ideas propias y todo lo demás, y empecé con un restaurante en Valle de Ángeles. Ok. Ahora puedo... Un gran cambio de construcción Sí, a restaurante. gran cambio, un gran cambio. Cambio. Pero sabía yo de alguna forma, entendía que era lo que más me gustaba. Me estaba acercando más a lo que actualmente me dedico, que es al turismo. Porque me gusta tratar con gente y todo lo demás. Okay. Pero lo interesante de este punto, con respecto a la pregunta, es que ya había contado algún capital, y solamente para enseñanza a la gente que nos está escuchando, me emocioné bastante e invertí demasiado dinero de entrada. Okay. O sea, en alquiler, en el mobiliario,
tenía una muy buena idea, pero ahorita, viéndolo en retrospectiva, puedo ver que invertí demasiado dinero de entrada. Entonces, el negocio iba muy bien económicamente, pero me ahogué en la inversión inicial, en las deudas. Entonces, la pregunta que me hacías, como que al principio vos no ves el final del túnel, ¿verdad? La luz al final del túnel. Fue justamente por eso. Tenía muy buenas ventas, después de 3 años tenía muy buenas ventas, pero aún así me estaba ahogando ¿cómo se llama? El haberme quedado sin mucho efectivo, Exacto. sin mucho, ¿cómo se llama? Sí, liquidez. Sí. Entonces, esa parte fue bien difícil, bien difícil. Y es que ponele, nadie te dijo pues. Sí, o sea, vos pensaste que esa era la manera correcta de hacerlo y pues... Y como decís, la euforia, las ganas de emprender, de decir como, necesito un negocio y voy a poner un restaurante y es como, necesito mesas, necesito todo el material para el negocio, implica indudablemente una inversión. Ajá. Pero es aquí, ya retomando un poquito también de lo que nosotros en Desde Cero promovemos, es que cuando ustedes van a poner un negocio, deben de establecer claramente las necesidades, ajá, priorizar. Porque sí, de acuerdo, el negocio necesita varias cosas, pero ¿las necesita ahorita? ¿O las puedes ir adquiriendo a través del tiempo, poco a poco, para conseguir lo que vos decís, liquidez? Y definitivamente, si te hubiera conocido antes, si hubiera escuchado eso antes, ese consejo, pues la historia sería diferente en ese momento, con ese emprendimiento. Sí, al final uno se deja llevar mucho por la emoción, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y no toma en cuenta esas cosas de presupuesto o de liquidez, ¿verdad? En los próximos años de negocio, y empieza a hacer todas estas cosas así. Entonces sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Que uno tiene que tener mejor planificación para empezar con el... Ok. ¿Y cuánto tiempo te duró, por ejemplo, te diste cuenta de que estabas en número, que hiciste mal la inversión? ¿Cuánto tiempo pasó de que, ya estábamos en el segundo emprendimiento, ahora el tercero? Ok, y el tercero fue mucho mejor. Okay. Porque la tercera vez que empecé, ya no empecé con aquel gran capital de inicio, sino que empecé con lo más básico, así justamente con lo que has anotado, lo que has apuntado, de ver una necesidad y poner en perspectiva qué es con lo mínimo que podría empezar, con qué lo mínimo que puedo empezar, okay, y de acuerdo a eso, con el feedback que los clientes te dan, vos vas invirtiendo poco a poco. Pero no invertís primero y después tratás de vender, sino más bien al contrario. Yo trataba más de vender y después poco a poco invertir, porque vas viendo que el mercado se va moviendo. Entonces, obviamente, ya después de varios años y con esos emprendimientos fallidos, bueno, no fallidos, porque no se puede fallidos, pero con esas lecciones aprendidas. Exacto. Entonces, ya para el tercero, o cuarto o en quinto, ya va con más forma. Sí. Va la parte económica. Y justamente esto que acabas de decir, lecciones aprendidas, es por eso que también te invitamos a este podcast, y para las personas que nos están escuchando y que tienen una idea de negocio y que no la ponen por miedo, por ejemplo, ajá, no saber, pues, qué mejor cosa de aprender de o sea, es algo, tal vez algo malo, pero aprender de los errores de los demás. Uh-huh. Pero sirve, pues, o sea, claro, el hecho por ejemplo, cuando yo platiqué con vos allá, el hecho de conocer todo el proceso que llevaste, a mí también me llamó mucho la atención, porque dije, ok, hay cosas que yo puedo prevenir en este tiempo, porque Desde Cero es mi primer emprendimiento. Correcto. Pero por suerte yo logré instruirme acerca de todo el proceso de cómo llevar a cabo un emprendimiento y paso a paso. Y no quiere decir que es perfecto, pero ahí voy también, pues. O sea, también he tenido errores, los vamos mejorando. Pero el hecho de haber platicado con vos también allá me dijo a mí, es como, ok, hay alguien que tiene experiencia en esto, uh-huh, y por eso te invitamos, porque es como, me gustó bastante todo tu proceso, que dije yo, ok, otra persona no pase por lo mismo. Definitivamente. Incluso me recuerda unas palabras que me dijo mi jefe, el que te decía hace muchos años. Él me decía, mira, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Porque por hacer lo perfecto no haces ni lo perfecto ni lo bueno. Entonces él me decía, empezar con algo bueno y lo vas perfeccionando. Exacto. Sí. Entonces eso fue lo que aprendí. Cuando puse el restaurante, mi intención era hacer algo perfecto. Era bastante caro. O sea, y al final ni terminé haciéndolo perfecto, porque no duró en el transcurso del tiempo, ni tampoco algo bueno. Entonces ahora, cuando seguí la próxima vez, empecé con algo básico, bueno,
y lo voy perfeccionando hasta el día de hoy. Y voy viendo cómo poco a poco ya va mejorando mucho más el emprendimiento. Ok. Bueno, avanzando también un poco, ¿qué tal si nosotros pasamos recalcando algo en Desde Cero y no nos vamos a cansar de decirlo? Y es el hecho de la importancia de separar las finanzas personales con las finanzas empresariales. ¿Cuál crees que fue el momento determinante que te llevó a separar lo personal con lo de la empresa? ¿Y crees que esto te facilitó a seguir emprendiendo? Recuerdo que esta plática la tuvimos estando allá, que uno de los puntos principales que yo te di, que te recalqué en aquel momento, era que tenías que separar totalmente tus finanzas, pero quisiera que nos explicaras un poquito más cómo fue ese proceso tuyo. Definitivamente, fíjate que es bien interesante cuando uno emprende algo, llega un momento en que uno se vuelve uno con su emprendimiento. Sí. Eso fue lo que platicamos. Total. Porque tu emprendimiento es como tu hijo. O sea, vos lo cuidas, lo es tuyo, estás ahí todo el tiempo. Sí. Y entonces mezclas, entre otras cosas, el dinero, tus finanzas. Mezclas tu tiempo también. Mezclas tu teléfono privado también con el negocio, Sí, y todas estas totalmente. cosas. Que al principio, pues obviamente necesitas el empuje, toda la fuerza. Pero cuando el emprendimiento va madurando o cierto tiempo, obviamente tienes que empezar a tomar las decisiones. Vos me preguntabas en qué momento empecé a ver eso. Creo que empecé a ver eso cuando sentí un agotamiento personal. Ajá. O sea, el agotamiento viene de varias cosas. El emprendimiento, yo miraba que el emprendimiento, el negocio, la empresa iba creciendo. Los clientes van aumentando, las ventas van aumentando, pero mi pasión va disminuyendo. Y me preguntaba, ¿por qué? Ajá. ¿Por qué ese desgaste emocional, ese desgaste físico? Obviamente un emprendimiento exige mucho, pero no debería ser así. Porque recordé Y que... más porque es lo que te apasiona. Pues. Sí, o sea, supuestamente. Vos estás ahí porque es lo que te apasiona. Entiendo. Y también recordé lo que pensé hace muchos años atrás cuando estaba en la empresa privada, que una de las razones por las cuales empecé a emprender es por dos, o sea, básicamente. Una por tener mi libertad financiera y mi libertad de tiempo. Y si después de tantos años no lo logro, entonces algo está mal, Ajá. algo está bastante mal. Entonces, ese fue el punto, básicamente. No fue como un momento eureka, como uno dice, sino que fue la sumatoria de varios factores. Y me di cuenta, obviamente, en Wildlife. Y gracias a vos, Julio, porque realmente así fue. O sea, así fue cuando platicamos con vos y cuando me contaste tu emprendimiento, libertad financiera. Uno cree que después de varios años de estar emprendiendo, uno cree que lo sabe todo. Sí. Uno cree, no, yo sé cómo manejar esto, cómo manejar el dinero, todo lo demás. Pero cuando empezás a platicar con otras personas, en este caso con el tuyo, con tu emprendimiento, vos empezaste a hacer énfasis bastante a separar las finanzas y a llevar un presupuesto y cosas por el estilo. Entonces empecé a pensar, tal vez sea esta la razón por la cual me siento desgastado emocionalmente y físicamente, porque no tengo mi propio tiempo o mi propio espacio como persona y tampoco la parte financiera. Entonces fue ahí como que ya empezó a decir, hey, algo está mal. Vamos a hacer unos cambios que requieren. Y en efecto, hice los cambios, seguí tu consejo de darme un salario. Ajá. Increíblemente, después de varios años no lo tenía. Pero te aseguro que esta es la experiencia de mucha gente. No, créeme, hemos hecho N cantidad de asesorías y la mayoría no tienen un salario. Y los que lo tienen siguen usando dinero de la empresa. Ajá. Entonces es como, ok, no estás teniendo el salario que debería ser entonces. Sí, claro, eso te aseguro que es bastante común, es bien común. Sí. Pero el hecho de que sea común no significa que sea correcto. Exactamente. O sea, totalmente incorrecto. Yo lo puedo decir como testigo de primera mano que no es correcto. Ya especialmente cuando llevas varios años emprendiendo. Entonces seguí tu consejo cuando estuvimos en Wildlife el año pasado. Y digo, sí, voy a empezar a darme un salario, sacar el dinero de la empresa, respetar ese salario, ajustarlo obviamente porque es primera vez, tengo que ajustarlo con varios par de meses. Es un proceso hasta que se ajuste. Pero definitivamente desde que pude separar las cuentas tengo mejor visibilidad de lo que está pasando. Y fue algo que yo realmente aprendí en el programa que estuvimos el año pasado. Era eso. Que durante muchos años yo me convertí en uno con el emprendimiento, pero me doy cuenta que una cosa es tu empresa y otra cosa sos vos como persona. Y eso me ha abierto la mente increíblemente, porque entonces ahora puedo poner en planificación, puedo visualizar los próximos 5 años de mi empresa, Sin Rumbo Management Getaway, cómo veo Sin Rumbo los próximos 5 años. Pero también puedo verme a mi persona
cómo me veo yo como persona en los próximos 5 años, que es completamente diferente. Exacto. Poderme verme a mí mismo como en los próximos 5 años diferente a la empresa me da una libertad que es lo que justamente andaba buscando. Y todo empieza por las finanzas. O sea, ese es el punto clave. Empezar a dividir las finanzas. Después de ahí, empezar a dividir tu tiempo. O sea, el hecho que seas el dueño de una empresa o demás no significa que no tengas un horario. Tienes un horario de trabajo. Sí. De 8 a 5 de la tarde o hasta sábado hasta mediodía. Tienes que ponerte un horario. Entonces, eso fue lo que he ido aprendiendo y me está haciendo llegar al punto donde quería. Que obviamente toma tiempo, pero estoy más cerca de lo que estaba antes. Y eso es algo que muchos emprendedores no entienden, que nosotros, yo particularmente se los paso repitiendo, incluso nuestros otros compañeros de Wildlife se los he dicho muchas veces, pero no agarran, no entendieron como vos lo has entendido hasta el momento, el hecho de que todo esto es un proceso. Y el punto es que ellos quieren ganar dinero ya. Y todos quieren como invertir el dinero ya para poder ganar más dinero. Pero, como decís, tienes que primero separar las finanzas, ver qué es lo tuyo, qué es lo del negocio, el tiempo también que le dedicamos a nuestro emprendimiento es muy importante. Y había otro punto importante que me gustaría que toquemos. El hecho de, ¿te acordás cuando platicamos de gasto e inversión? Sí. Recuerdo perfectamente cuando vos me decías que un cliente llegaba a Sin Rumbo y miraba como, se miraría bonito una macetera aquí decorado y vos ibas y lo vas a comprar de inmediato. Pero yo te decía, ¿eso realmente será un gasto o una inversión? Y esto pasa frecuentemente en todos los emprendimientos. El hecho de que todo le decimos inversión cuando realmente es un gasto. O que lo podemos hacer, pero tal vez no en este momento. No sé si te gustaría ahondar un poquito más sobre eso. No, claro, definitivamente. Ese era otro gasto, que no sé cómo le llamabas vos, gasto de hormiga o fugas de dinero. Fugas de dinero, perdón, sí. Y en efecto, ese es fuga de dinero. Y también me recuerdo, otra vez mi jefe, me estoy acordando las palabras de él porque fue interesante. Él me decía, él era mexicano, y me decía, cuida los centavos porque los pesos se cuidan solos, me decía él. Lo que quiere decir eso es que a veces nosotros ponemos atención a las grandes cantidades de dinero. O sea, cuando son grandes cantidades de dinero, lo prestamos atención, lo posteamos, decimos que gastamos tanto. Pero las que son pequeñas salidas, no las prestamos atención porque pensamos que es pequeño. Pero cuando sumas lo pequeño, más pequeño, se convierte en grande. Y en el transcurso del tiempo, en el mes, en el año, es un montón de dinero. Entonces, con respecto a las fugas de dinero, sí, lo pensé bastante. Y cuando empecé a separar las cuentas de mi empresa y mis cuentas personales, entonces ya puedo ver más claridad cuánto dinero le corresponde a la empresa, cuánto dinero me corresponde a mí. Cuando tengo claridad de la empresa, entonces, ahora, cuando veo las, entre comillas, ¿verdad?, una necesidad, es ahí donde pongo a pensar, ¿está dentro del presupuesto de mantenimiento en este caso o no comprar o hacer tal mejora en este mes? O sea, si realmente es necesario hacerlo en este mes. Si no es necesario, obviamente puedo aguantar hasta cuando tenga, al siguiente mes, cuando ya tenga la capacidad económica para hacerlo. Entonces ya no lo hago con impulso como lo hacía antes, porque esos gastos todas las semanas, todos los meses, al final se convierten en grandes cantidades de dinero. Y es dinero que te hace falta y en el negocio ocupas liquidez, Entonces me ayudó bastante el entender lo que es gasto y lo que es inversión. Y en términos claros, creo que sabemos, y obviamente vos estás de acuerdo, que cualquier inversión es aquello que te da un retorno. Exactamente. Que te da un retorno, que te da dinero. Entonces, de otra forma, pues puede ser considerado un gasto o tal vez una inversión a muy largo plazo que en este momento, como en emprendimiento, tal vez no sea necesario. Sí. Entonces sí lo veo de esa forma, muy positivo, ¿cómo se llama?, la observación, y sí lo he hecho los cambios necesarios a no estar invirtiendo, entre comillas, para que al final son gastos realmente, porque no generan ningún, ¿cómo se llama?, retorno inmediato, ¿va? Como es. Exacto. Y ya que hablaste de tu presupuesto, ¿cada cuánto lo revisas? Porque ese es otro punto. Las personas no les gusta hacer un presupuesto porque a mí en lo personal es porque no les gusta saber realmente
hacia dónde se está yendo el dinero. Es el miedo de decir, es que no quiero saber, porque ellos saben en su interior que andan mal, pero no quieren, no quieren como enfrentar la realidad. Enfrentar la realidad, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Fíjate que tiene que ver bastante con eso, bastante con miedo. O sea, miedo porque la gente no quiere llevar un presupuesto, no quiere llevar una lista de los gastos porque sabe que está gastando de más o sabe que estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Vos lo haces una vez al mes? ¿O cada cuánto revisas? Mira, para serte sincero, hasta hace poco fue que hice el cambio de separar mis finanzas personales de las finanzas de la empresa. Eso ha llevado un proceso, ¿verdad? Porque tengo que darme un salario, ajustarme ese salario e ir aumentando poco a poco. Claro. Entonces, ese fue el primer cambio que hice. Con respecto al presupuesto, me gusta realmente ver los números al final. O sea, porque me gusta. Porque ahora ya estás viendo. Porque ya estás viendo. Porque esa es la cuestión. Es enfrentar la realidad. Es decir, en noviembre del año pasado, estos eran los números. Hice algunos cambios y ahorita junio veo la diferencia. Entonces, eso te motiva. Pero obviamente los primeros meses no sabes de dónde sacar dinero. No sabes cómo escribir esos números rojos, porque tanto que te asustan. Exacto. Entonces, con respecto a mi presupuesto personal, aún estoy trabajando en el presupuesto personal, pero mis cuentas están separadas completamente. Entonces ya estoy en un punto que estoy ajustando mi salario como tal. Ahora, algo bien interesante, que también estoy, por ejemplo, invirtiendo en mi persona, como mi persona. Ajá. Entonces yo digo, ok, yo necesito dinero para mi persona, para invertir en mis conocimientos, mi aprendizaje, todo lo demás. Entonces, eso es algo nuevo que no lo sabía antes, porque simplemente lo agarraba de la empresa. Entonces ya va siendo parte del presupuesto. Ya es un salario y un presupuesto extra para cuánto ocupo para mi persona. Entonces, al serte sincero, estoy trabajando en mi presupuesto personal, pero estoy muy emocionado de trabajar en eso. O sea, ya no le huyo a eso como antes. Ajá. Y eso me parece que es un buen avance porque me da la libertad que he andado buscando. Y por ejemplo, recuerdo que en aquel momento bajaste la aplicación Spending Tracker. Sí, que la tengo, mira. ¿Cómo te ha...? De verdad, es que eso ayuda. O sea, el hecho de ir registrando los gastos te da como un panorama, o yo lo veo como un complemento a un archivo en Excel, por ejemplo. El hecho de... O sea, yo no quiero tampoco estar todos los días encendiendo la computadora, metiendo todo lo que gasté en el día. Sí, no. Por eso es que hacemos uso de la tecnología y en el momento lo escribimos, pues. ¿Cómo te ha servido Spending? Mira, me ha servido increíblemente. O sea, yo amo esa aplicación. Súper sencilla, súper práctica. Y, ¿cómo se llama? Registra todo en el momento. Tu celular siempre anda con vos. Y perfecto porque Spending Tracker es una aplicación donde puedes tener diferentes cuentas. Sí. Entonces me funciona perfecto. Porque yo personalmente tengo 4 cuentas. 4 cuentas. Tengo una que es de la empresa, la principal. Ahí pongo los gastos operativos normales, pongo las entradas normales. Es un mes normal. Tengo mi salario, o sea, mi presupuesto personal. Tengo mi salario y tengo todo lo que yo gasto como persona ahí. Y tengo otras 2 cosas, y tengo otras 2 cuentas más. Una, que yo le llamo inversión, que cuando es una inversión grande, por ejemplo, porque yo en el Sin Rumbo Mind Sangre lo que hacemos es, ¿cómo se llama? Nosotros nos dedicamos a turismo, tenemos cabañas y tenemos producción de café y también deportes extremos. Entonces hay momentos cuando queremos expandir nuestra capacidad, como fue el año pasado, construimos una nueva cabaña. Entonces ya es una inversión grande, estamos hablando de números grandes. Entonces yo tengo una cuenta diferente, es decir, esta cuenta es para la inversión de este proyecto, de este microproyecto dentro del proyecto. Ya puedo ver al final de la construcción o al final del proyecto, puedo ver cuánto dinero realmente gasté de acuerdo al presupuesto que tenía para esa inversión grande de ahí. Entonces, Spending Tracker me funciona perfecto. Yo al final del mes, bueno, ni siquiera al final del mes, sino que cada semana puedo ver los números. Y te gusta eso. Claro. O sea, cuando vos tienes una empresa, que vos querés ver las ventas que crezcan, querés ver la distancia entre las ventas y tus gastos, porque esa es la utilidad que te queda. Y esa utilidad, pues obviamente, va aparte para la inversión y va aparte para, ¿cómo se llama? Para ahorro, para cualquier otras cosas. Poder ver eso es fascinante. Sí. Y eso me ha funcionado Spending Tracker para eso. No. Excelente, Raúl. Pues mira, ya para finalizar ya nuestra conversación,
vamos a hacer una pregunta, que es la pregunta que estamos utilizando para todos los invitados que tenemos. Y nos gustaría saber, pues creo que a lo largo de la conversación has hablado un poquito de esto, pero veamos a ver si vamos un poquito más puntual. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor decisión en relación al dinero? Mi pregunta, ¿para mí? Sí. Ok. Como Raúl. Sí, ok. Creo que mi peor decisión fue justamente lo que comenté cuando empecé con el proyecto del restaurante en Valle de Ángeles. Invertí demasiado dinero. O sea, puse demasiado dinero porque tenía liquidez. O sea, tenía la liquidez y entonces empecé a invertir demasiado de entrada sin medir realmente un presupuesto, sin tener un presupuesto, básicamente. O sea, la falta de presupuesto al momento de iniciar un proyecto. Okay. Ese fue mi peor error, que hasta el día de hoy, pues obviamente aprendí de eso. Y la mejor decisión con respecto al dinero es haber separado mis cuentas personales de la empresa. Porque finalmente me está llevando donde quería. O sea, es increíble cómo te perdés. Había un dicho que dice por ahí que todo, por longevidad, tiende a descarriarse. O sea, vos cuando empezás un proyecto tenés un fin en mente. Pero el transcurso del tiempo, no sé, son cosas que pasan, todo tiende a irse a un lado. Tarde o temprano. Entonces, si no tienes forma de verlo o medirlo, ni cuenta te das. Entonces, después de varios años de emprender, me da cuenta que estaba muy largo del lugar donde quería llevar. O sea, la libertad financiera. Y para tener libertad financiera tienes que tener visualización, tienes que visualizarte. Y una cosa sos vos y otra cosa es tu empresa. Entonces, mi mejor decisión con respecto al dinero ha sido eso. La decisión de haber separado mis cuentas y tener la facultad, la capacidad de ver claramente hacia dónde va mi empresa y hacia dónde voy yo por separado. Qué bueno. De verdad, Raúl, que me gusta escuchar que sabes que es un proceso y espero que todas las personas que nos estén escuchando se les haya motivado el hecho de que no se desanimen si este mes empiezan a hacer un presupuesto y no lo logran. O que si el siguiente mes empiezan a poner su empresa y no logran ver la luz al final del túnel. Porque es un proceso. Y bueno, con esto quisiera darte las gracias, Raúl, por compartir con nosotros en este podcast. Creo que fue una plática de mucho valor para todos, de verdad, como siempre. Admiramos tu trayectoria y como dije antes, tu perseverancia. Esperamos que esta charla que acabamos de estar, bueno, ya lo dije, que motive a otros emprendedores que aún no han encontrado la fórmula para vivir sus finanzas. Y contanos cómo te pueden encontrar en las redes sociales. Mira, estamos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como sinrumbo.hn. Ahí nos van Sinrumbo.hn, ok. Sí, sinrumbo.hn, ahí nos van a encontrar. Que por cierto, yo ya fui a Valle de Ángeles a ver las cabañas. Tienen una vista espectacular y me gustó el hecho que te puedes desconectar, que es justo lo que vos vendés. El hecho de que vas y pasás un fin de semana. Yo fui como de sábado a domingo y la verdad es que es súper tranquilo el hecho de estar solo con la naturaleza, sin ruido, desconectarte totalmente porque ya sea por trabajo o por el ajetreo diario de una vida que vivimos aquí en Tegucigalpa sobre todo, te desconecta totalmente y te ayuda a reflexionar, te ayuda a pasarla bien si vas con amigos y me encanta realmente. Gracias. Los que tengan la oportunidad de ir, búsquenlo en sinrumbo.hn en Facebook e Instagram. Y Gracias. También nos pueden encontrar estamos en booking.com y estamos en Airbnb, también como Sinrumbo Mancha Getaway. Ahí nos pueden encontrar, o sea, pueden reservar directamente de Booking o Airbnb o desde nuestra website también, ¿verdad? Nuestra website está el link, ahí está en Facebook, ahí lo pueden encontrar, www.sinrumbo-getaway.com y ahí está toda la información de lo que ofrecemos y pues obviamente son bienvenidos y espero que la disfruten. Tenemos bastante demanda últimamente, lo que es muy bueno el fin de semana. Y como lo dijiste bien, es un lugar para desconectarse y para... Realmente es bien interesante. Y permití que te voy a dar unos minutos. Porque te sirve para desconectarte, pero al mismo tiempo para conectarte. Te conectas con vos mismo. O sea, te desconectaste de tu celular, de tu trabajo y del diario vivir, pero te conectas con vos mismo. Te conectas o con la naturaleza
o te conectas con la gente con la que vas. Porque eso es justamente lo que es nuestro propósito, que la gente pase tiempo de calidad allá. Nuestras tareas diarias y el celular y los correos no nos permiten pasar tanto tiempo de calidad con las personas que queremos por la demanda de tiempo que tenemos en nuestros trabajos. Pero entonces Sin Rumbo hemos creado un espacio para que la gente dedique tiempo de calidad a ellos mismos. Perfecto, Raúl. Y bueno, y a nosotros desde cero nos pueden encontrar en Facebook, YouTube e Instagram como @desde cero finanzas y solicitar nuestras asesorías personalizadas, así como ayudamos a Raúl con Sin Rumbo, te podemos ayudar a vos también. Al encontrar ese rumbo financiero vas a ver un cambio de verdad en la vida y en la de tu negocio. Te ayudamos prácticamente a tomar el control de tu dinero, así como ayudamos a Raúl, aquí de testigo lo trajimos y toda la cosa. Así que también pueden llevarnos a sus empresas para dar conferencias, talleres. Escríbanos a desde0hn@gmail.com y recuerden, somos Desde Cero Finanzas. Nos vemos el siguiente podcast.